Imagina despertar un día y descubrir que nada te fue arrebatado. Y, sin embargo, ya no decides nada. No hubo soldados en las calles. No hubo decretos gritados al amanecer. No hubo un enemigo visible. Todo ocurrió en silencio. Entre gráficos, informes, protocolos y promesas de seguridad. Te dijeron que era temporal. Te dijeron que era necesario. Te dijeron que era por tu bien. Pero mientras el mundo se volvía más eficiente, el ser humano empezó a volverse prescindible. Esto no es una historia sobre dictaduras del pasado. Es una historia sobre el presente. Sobre cómo el miedo, la comodidad y la delegación de decisiones pueden reconfigurar el mundo sin pedir permiso. Algunos lo llaman progreso. Otros, adaptación. Pero hay quienes lo llaman por su verdadero nombre. El gran y profundo reset mundial. La pregunta no es si está ocurriendo. La pregunta es, ¿en qué momento dejamos de notarlo? Imagina un mundo en el que nadie te quita la libertad, nadie prohíbe, nadie obliga, y aún así, ya no tienes nada que decir. Ese es el verdadero paradigma de nuestra época. Una época que el autor llama el gran y profundo reset. No fue una revolución. No hubo un golpe de estado. Ni siquiera existió un único momento en el que pudiera decirse, justo ahora todo cambió. El cambio llegó de otra manera, bajo la apariencia de racionalidad, de procedimientos seguros, de conocimiento experto y, lo más importante, sin preguntar a los ciudadanos por su consentimiento. La tesis es controvertida, pero difícil de ignorar. La democracia, tal como la conocemos, está siendo desmontada de forma sistemática y su lugar lo ocupa la tecnocracia, el poder de los expertos, los algoritmos y las estructuras supranacionales. No en nombre de la tiranía, sino en nombre de la eficiencia. La democracia se basa en la convicción de que el ser humano, con todas sus imperfecciones, tiene derecho a decidir sobre su propia vida. La tecnocracia parte de la premisa opuesta, que el ser humano es el problema, que las emociones son un obstáculo, que las elecciones libres representan un riesgo sistémico. En ese mundo, la voz del ciudadano no es un valor, es una variable aleatoria. Así, el lenguaje de la crisis se convirtió en la llave de esta transformación. Cada crisis justifica medidas extraordinarias. Cada medida extraordinaria limita la democracia. Cada limitación, presentada como temporal, se queda con nosotros para siempre. Cuando una sociedad vive con miedo durante demasiado tiempo, deja de preguntar. Observemos el papel creciente de instituciones globales que no están sujetas a control democrático, pero que influyen de forma real en la vida de miles de millones de personas. Ellas crean estándares, modelos, escenarios de acciones óptimas. Los estados nacionales deciden cada vez menos. Cada vez más, simplemente implementan. La democracia se reduce a un ritual. Las decisiones se toman en otro lugar. La tecnocracia es un sistema sin responsabilidad, porque el tecnócrata no dice, así lo quiero, dice, así lo indican los datos. El algoritmo no tiene conciencia, el modelo no conoce la empatía, el procedimiento no asume culpa, y sin embargo, son ellos quienes empiezan a decidir sobre el acceso al trabajo, a la atención médica, a la movilidad, incluso a los derechos fundamentales. La tecnología no es neutral. Identidad digital, vigilancia constante, análisis de comportamiento, perfilado de ciudadanos. Esta es la infraestructura de un nuevo sistema. No se necesita policía política cuando la sociedad se autocorrige, porque sabe que está siendo observada. El autor subraya también el papel de un nuevo lenguaje del poder. Un lenguaje que no suena a orden, sino a cuidado. Por tu seguridad. Según la ciencia, en interés del sistema, por el bien de las futuras generaciones. La oposición a estos lemas es estigmatizada de inmediato como irracional, irresponsable o incluso peligrosa. El gran y profundo reset no es un plan secreto de una sola élite. Es un proceso impulsado por el miedo, la comodidad y la creencia de que alguien, más inteligente, tomará decisiones por nosotros. Y eso es precisamente lo que lo hace tan peligroso. Porque no necesita violencia, necesita indiferencia. Y aquí regresamos a la pregunta inicial. ¿Cómo se puede privar a las personas de influencia sobre su propia vida
sin quitarles la libertad? La respuesta es sencilla. Basta con lograr que la libertad sea considerada ineficiente. Este texto no ofrece recetas listas, no propone soluciones simples, plantea una pregunta que ya no puede ser ignorada. ¿Un mundo gestionado como un sistema técnico sigue siendo un mundo para los seres humanos? Porque si la democracia es sustituida por la optimización, el siguiente elemento a optimizar podría ser el propio ser humano. Un sistema puede optimizar una ciudad, puede optimizar la economía, puede optimizar el comportamiento, pero cuando un sistema empieza a optimizar al ser humano, algo esencial se pierde en el proceso, porque el ser humano no es una pieza, no es una variable, no es un error a corregir, es impredecible, es imperfecto, es libre, y quizá el mayor peligro de este nuevo mundo no sea que nos quiten la libertad, sino que un día despertemos convencidos de que ya no la necesitamos.